buenas. Nos encontramos con Alejandro González, el embajador de la República de Cuba en el Estado español, que está estos días de visita en la ciudad de Sevilla, donde tiene previsto participar en diversos actos y realizar distintos encuentros y reuniones. Desde el movimiento de solidaridad con Cuba en Andalucía no hemos querido dejar pasar esta propicia ocasión para conversar con él y para analizar los últimos acontecimientos políticos y económicos que se vienen produciendo en la isla. Así que, sin más dilaciones, pasamos ya a saludar a Alejandro González. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues, antes que nada, como se suele decir, la actualidad manda y resulta obligado preguntarle por ese terrible huracán Sandy que recientemente azotaba a la isla, ocasionando la pérdida de 11 vidas humanas y cuantiosos daños y desperfectos en buena parte de la isla. ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Cuáles son los últimos datos que usted maneja en relación con este suceso meteorológico que nos ha golpeado y nos ha entristecido enormemente a los amigos de Cuba? Bueno, primero aprovecharía la ocasión para agradecer las innumerables muestras de solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano, que ha tenido lugar aquí en el Estado español, particularmente en Andalucía, también en otros lugares, y desde el movimiento de solidaridad con Cuba, y no solo, en sentido general, de la población española, desde el punto de vista de expresar su solidaridad con nosotros ante esta situación meteorológica que hemos tenido. Como ustedes saben, Cuba está en el medio de la ruta de los huracanes, de los grandes huracanes que se forman en el Atlántico, y cada cierto tiempo, en determinados periodos del año, pues tienen lugar estos eventos meteorológicos que con el cambio climático cada vez son más frecuentes y son más duros, fuertes, poderosos, vientos huracanados muy fuertes que ocasionan todos estos destrozos. En este momento nosotros todavía estamos en el proceso de evaluar, digamos, los daños, que han sido relativamente importantes, hay que decirlo, sobre el paso de este huracán por las provincias orientales de Cuba. Por fortuna su recorrido no se desvió al oeste, lo que hubiera significado, digamos, una trayectoria más perjudicial todavía sobre nuestro país. O sea, tocó tierra y salió rápido, pero no dejó de tener un área de lluvias muy fuerte y de vientos muy fuertes, ocasionando pérdidas significativas en la zona oriental del país. Y lamentablemente, a pesar de la preparación que ya tiene nuestro país para enfrentar estos fenómenos meteorológicos, en el nivel de organización, etcétera, en la cuestión preventiva, todo lo que hacemos cuando vemos que se está acercando, bueno, hubo que lamentar esta vez la pérdida, como dijiste, de 11 vidas humanas, lo cual nos entristece profundamente, ¿no? Como consecuencia, algunas causas todavía no estaban esclarecidas, derrumbes, etcétera, y bueno, en eso andamos. Pues esperemos que las labores de recuperación marchen bien, sean efectivas y que lo antes posible la normalidad se restablezca. Sí, en ya inmediatamente que se sale de un evento de este tipo, pasamos a la fase de recuperación, donde tenemos todo un procedimiento establecido por parte de la Defensa Civil en Cuba, y todo el pueblo se vuelca, por supuesto, no solo los organismos gubernamentales, sino todo el pueblo de las zonas afectadas y otros colindantes que ayudan, se vuelcan en esas labores de recuperación, de sacar escombros, saneamiento de agua para garantizar agua potable, en fin, y generalmente las afectaciones fundamentales son en el sistema de tendido eléctrico, y en otras además, volver a restablecer allí donde se pueda el regreso de las personas evacuadas a los hogares, del ganado que también se trata de resguardar y los animales que se tratan de resguardar, y bueno, todo tratar de que en el menor tiempo posible se pueda volver a la normalidad. Ya estamos en ese proceso. Yo pienso que los próximos días habrá una situación totalmente normal. Pues continuamos ahora, si le parece, embajador, abordando
otro de los asuntos por los que Cuba es noticia estos días y que tiene que ver con la decisión de su gobierno de suprimir el permiso de salida para viajar al exterior de la isla. ¿Cómo ha acogido la población cubana este anuncio y lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuáles van a ser las implicaciones que va a tener la aprobación y aplicación de esta medida? Bueno, efectivamente, como ustedes conocen, ha tenido lugar una decisión del gobierno de Cuba de actualizar la política migratoria nuestra, de nuestro país, a las condiciones actuales de hoy. El tema migratorio ha sido, desafortunadamente, a través de todos estos años, parte también del diferendo entre Cuba y Estados Unidos por la acción del gobierno norteamericano de tratar de politizar, digamos, la migración cubana. Ustedes conocen, hay medidas que se toman en Estados Unidos que estimulan la inmigración ilegal desde el punto de vista de nuestro país. Una historia larga de cómo Estados Unidos trató también de utilizar en su guerra permanente contra Cuba, en su política de hostilidad contra Cuba, el tema de la migración. Cuando nosotros triunfó la revolución, por ejemplo, habían 6.000 médicos en Cuba. Estados Unidos incentivó la salida del país de casi 3.000 médicos, con la pretensión, bueno, de dejarnos sin médicos, que hubiera sido un golpe tremendo, digamos, para las posibilidades de un Estado de atender a su población, garantizar su sistema de salud. Luego, la revolución formó muchos médicos. Hoy tenemos uno de los per cápita más altos de médicos por habitante. Tenemos un médico cada 170 habitantes, algo así más o menos, y tenemos una escuela de medicina. Hemos formado además muchos médicos de otros países latinoamericanos y del tercer mundo, lo cual es una modesta contribución de nuestro país que es altamente apreciada. Pero esa fue una de las cosas. Estados Unidos no ha renunciado, digamos, a su política de robo de cerebro. Por lo tanto, nosotros en determinados momentos tuvimos que adoptar medidas para protegernos de esa situación, tomando en consideración que nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario para formar de forma gratuita a nuestros profesionales, no solo en la salud, sino en todas las ramas del saber. Y un Estado que eso no puede darse el lujo de perder a sus profesionales, que son en definitiva parte de la base del desarrollo del país. Cada vez Estados Unidos tiene programas para que los médicos internacionalistas nuevos, nuestros cubanos que están en diversas partes del mundo, deserten, o sea, incentivan la deserción, de que se vayan, que abandonen sus misiones, etc. Tienen programas específicos, darles facilidades cuando llegan al territorio de Estados Unidos, toda una acción dirigida hacia eso. Y eso forma parte también de la situación de nuestros migrantes. Cuba tiene ciertamente algunos núcleos de migrados importantes, tiene uno muy importante aquí en España, más de 100.000 cubanos, por diversas razones viven en el país, pero es una ficción pensar que todos los cubanos que viven en el exterior, ni mucho menos, ni siquiera la mayoría están contra la revolución, independientemente del uso que trata de hacer el gobierno norteamericano al respecto. Y Cuba, desde hace varios años ya, muchos años, viene implantando una política de tratar de normalizar, digamos, las relaciones con sus emigrados. Y defiende que allí donde hayan emigrado, digamos, que son patriotas, aunque por diversas razones se casaron con un extranjero o quisieron ir a probar suerte, fortuna en otro lado, buscando mejores condiciones económicas, lo que fuera, pero mantienen una actitud de respeto a su país, se oponen a la política de bloqueo contra Cuba, contra su pueblo, que al final es su propio pueblo, son sus propias familias que quedan en Cuba las que sufren los efectos de ese bloqueo. Pues nosotros tenemos una política de total, digamos, puertas abiertas y de relación y de vínculo e interés de estrechar esos vínculos con esos emigrados. Existen hoy importantes organizaciones de emigrados a lo largo de todo el Estado español, de toda Europa, que hacen sus encuentros. Recientemente se produjo, por ejemplo, el 7º encuentro de emigrados en Europa, de cubanos residentes en Europa, que se celebró en la ciudad de Madrid con un excelente resultado, y allí se demostró, digamos, la condena al bloqueo de Estados Unidos, la defensa por la liberación de los 5 héroes cubanos presos en las cárceles norteamericanas, y una serie de reclamos que tienen que ver con el sentido patriótico
de muchos de esos emigrados. En ese contexto se han ido dando gradualmente las condiciones para que nuestro gobierno tomara decisiones para acercarnos más, digamos, a esa emigración que no tiene ningún problema político realmente con Cuba, sino que es una emigración, como hemos dicho siempre, fundamentalmente económica. Más recientemente se toman las medidas a las que hace referencia en el sentido de suprimir algunos requisitos que existían para la salida, digamos, de personas naturales de Cuba a diferentes puntos. Hoy, en este minuto, lo que a partir de estas medidas se comenzarán a surtir efecto en enero del próximo año, y se ha planteado que se suprime el permiso de salida, se suprimen una serie de requisitos. Aquella persona que tiene una residencia, que fija una residencia en el exterior, no tiene que mensualmente que prorrogar lo que antes era un permiso de estancia en el exterior, puede estar hasta 24 meses sin tener que ir a Cuba a regularizar su situación, y puede volver a salir de nuevo si así lo desea, y en fin, un conjunto de nuevas medidas, y solo dependerá ahora de que le den visa, que es como ha sido siempre, porque una de las grandes ficciones, una de las grandes campañas contra Cuba es que en Cuba no se puede salir de Cuba, que el Estado cubano no deja salir a las personas que así lo desean, ni mucho menos. Lo cual no es verdad. Las estadísticas demuestran que cada vez durante todos estos últimos años más cubanos salían de Cuba y no tenían ninguna dificultad bajo determinados requisitos, por supuesto, que eran necesarios conforme a los que existía antes, que estamos paulatinamente algunos de ellos eliminando. Por supuesto, hay determinadas categorías de profesionales que tendrán que cumplir, digamos, algunos requisitos para salir del país. No se les veta la salida, no es que no puedan salir, pero tendrán que cumplir algunos requisitos porque el país no puede prescindir de ellos de forma inmediata hasta que no sea capaz de constituir sus relevos efectivos, etcétera, etcétera, para no tener una afectación que en definitiva sería una afectación a nuestra población. Ese último punto me parece importante suscribirlo, o subrayarlo mejor dicho, porque es verdad que la mayoría de los medios de comunicación se olvidan muchas veces de decir que bueno, que el principal problema por el que la mayoría de los cubanos normalmente no pueden salir afuera no es tanto de Cuba, sino del país de recepción, ¿no? Que ante la negativa a conceder esa visa de entrada. ¿No cree en ese sentido que estos cambios adoptados por el gobierno cubano en este ámbito concreto pueden contribuir a derribar muchos de esos falsos mitos o de esos clichés que tradicionalmente habían estado asentados en la opinión pública internacional en relación con la política migratoria? Bueno, vamos a ver, ahora vamos a ver. Había mucha gente que pedía, digamos, que se eliminaran algunos de esos requisitos. Bien, ahora están eliminados. Vamos a ver ahora qué sucede. Vamos a ver si le van a dar visa fácil y abundante a aquellos ciudadanos cubanos que quieran emigrar o salir por un periodo determinado de tiempo. Quiero ver qué va a hacer Europa, que está atravesando, como sabemos, grandes problemas también. Y quiero ver qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos, que tendría la posibilidad de ampliar el cupo de visa y además tendría la oportunidad histórica de quitar, por ejemplo, la ley de ajuste cubano, que posibilita que un cubano que llegue logre alcanzar las costas de Estados Unidos por las vías y los métodos que sea, incluso por una acción vandálica de robarse una lancha, cualquier cosa de eso, le permite entrar a territorio norteamericano y no son objeto, digamos, de la persecución que son objeto otros emigrantes. De manera que ahora se pondrá a prueba si aquellas falsas calumnias contra Cuba eran verdad o si no lo eran. Se pondrá a prueba. Otro de los temas que suele ser objeto de silenciamiento, cuando no de escandalosas tergiversaciones mediáticas, es el de las elecciones en Cuba, ¿no? En estos momentos el país está inmerso en un proceso que aquí se invisibiliza, mediante el cual pues, los cubanos van a elegir a sus delegados a las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular y a sus diputados, corríjame si me equivoco, de la Asamblea Nacional, ¿no? Supongo que en muchas ocasiones le habrá tocado explicar esto, pero le pediríamos, si es posible, que nos expusiese cuáles son esas
claves fundamentales del modelo electoral cubano, si es posible. Bueno, el modelo electoral cubano difiere sustancialmente de las elecciones que conocemos en otros países. A Cuba se le acusa, por ejemplo, de que es un sistema de partido único, de que no permite el pluripartidismo. Nosotros tenemos en efecto un solo partido, que no es un partido electoral, no es un partido que elige o que postula candidatos a delegados, ni a diputados, ni nada por el estilo. O sea, su función no es esa, su función es otra que está consagrada en la Constitución de la República como fuerza superior de la sociedad cubana. Tiene otras tareas, no las elecciones. En otros países los partidos se constituyen con un único propósito: ganar elecciones, acceder al poder por esa vía. En nuestras elecciones, a diferencia de otros lugares, las campañas suelen ser, digamos, más transparentes, diría yo. No dependen de quién tenga más dinero para colocar más pasquines o pagar cuñas televisivas. No depende de las recaudaciones de dinero que se puedan hacer junto a los sectores económicos interesados, etcétera, por uno u otro candidato para recaudar fondos y sobre esa base hacer campañas más fastuosas, mayores desplazamientos, etcétera. No depende de eso. Los candidatos al poder popular, los delegados, que lo que hemos hecho ahora es la elección a delegados municipales, los delegados nuestros son propuestos de forma directa por el pueblo en asambleas de barrio, en las diferentes circunscripciones. Y primero se conoce, se hace pública la lista de electores para que todo el mundo pueda saber cuántos van a elegir y quiénes son en cada circunscripción, y posteriormente se pone en igualdad de condiciones, se pone, digamos, la biografía y la foto al mismo tamaño, en el mismo lugar, con la misma visibilidad, ni más ni menos, de los que optan, digamos, a una determinada candidatura. En Cuba, un diputado, un candidato, un delegado puede ser revocado sin tener que esperar a que culmine su mandato. O sea, si esa persona no cumple las funciones para las cuales fue elegida por el pueblo, sus electores pueden sentarlo y decirle: usted no ha cumplido sus funciones para lo cual lo he elegido, y por lo tanto usted cesa en sus funciones. No hay que esperar a que cometa o acumule suficientes errores y termine un mandato para que pueda ser por otra elección revocado o sacado, digamos, de la lista por otro candidato. En Cuba, nuestros diputados, la inmensa mayoría, salvo el equipo profesional de la Asamblea Nacional, que asegura los servicios de las comisiones permanentes, elementales, etc., y el personal directivo, pero no gana dinero por esa función, no recibe un salario por esa función, ¿entiendes? No es lo que se llama en muchos lugares los políticos, que viven de la política, sin entrar a menospreciar nada, ningún sistema. No estoy diciendo ni siquiera que sea el nuestro el mejor sistema, estoy diciendo que es el que funciona en las condiciones de un país como Cuba y el que permite ejercer una verdadera democracia según lo que nosotros entendemos por democracia, que es el poder real del pueblo y la participación real del pueblo. Hay muchas elecciones donde tienen todo el dinero del mundo para hacer esas elecciones, tienen toda la tecnología, tienen todo lo que se supone que debería garantizar la voluntad popular, pero jamás hemos visto a los pobres acceder al poder. No sé por qué, pero nunca lo hemos visto. O sea que algo habrá ahí que les impide muchas veces a las amplias capas populares, bueno, tener una representación verdadera. Por lo tanto, nosotros tenemos una forma de entender la democracia que no es perfecta seguramente, que tratamos de mejorarla todos los días, pero que es la permanente expresión de la real voluntad del pueblo expresada en el poder popular. Es lo que puedo decir sobre esos temas. Acabamos de tener un ejercicio donde participó más del 90% de alrededor de casi 8 millones de electores. O sea, una 8,5 creo que es el padrón, muy alta, como suele ser. Hubo 9% de votos en blanco, nulo, correcto. También es normal que así sea. Hay gente que expresa, digamos, se expresa de esa manera. Bueno, correcto, tienen la posibilidad de hacerlo también. Pero si lo comparas con otras elecciones en otros lugares, no solo en América Latina, sino en otros lugares, es una votación altísima que expresa también el deseo, la confianza del pueblo en ese sistema.
en esa forma de votar, porque si a la gente no le interesara, si la gente estuviera desencantada con su forma o la forma de hacer la política en Cuba, si la gente no tuviera confianza en las elecciones, no fuera a votar, porque además nadie es obligado a ir a votar en Cuba, es otra cosa, un voto libre, totalmente secreto, custodiado además por nuestros niños, como conocen los que han ido a ver. Y después el conteo de votos se hace de forma abierta, quien quiera verlo en el barrio, las personas que han participado en la elección, o incluso extranjeros, transeúntes que estén por ahí, pueden participar de un acto que es totalmente transparente. Es lo que puedo decir. Los llamados disidentes, por tanto, tienen la posibilidad de concurrir a esos comicios y de presentar y de defender ante sus conciudadanos su proyecto de país. Sí. Teóricamente no lo han conseguido. Sin embargo, habitualmente... Teóricamente sí. Podrían levantar la mano, podrían ser elegidos por un grupo, hay que tener 50 más 1 de los votos, por supuesto, porque de eso se trata, la democracia expresa la voluntad de la mayoría. Bien, no lo logran conseguir porque nuestro pueblo sabe quiénes son y qué representan y qué intereses defienden. Ahora tendrían teóricamente la posibilidad de ser elegidos, propuestos, competir en buena lid, o incluso autoproponerse, levantar la mano y proponerse ahí en una circunscripción de barrio. Yo quiero ser elegido candidato porque yo quiero derrocar a la revolución por las vías del sistema que tenemos y acceder a la Asamblea Popular y convertirme después en diputado nacional. Pudiera ser, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no saben que no sacarían, no los votos suficientes para ganar, sino absolutamente no tienen ningún respaldo popular en nuestro pueblo. Pues Cuba afronta también en el presente una importante etapa de cambios que se encaminan fundamentalmente a perfeccionar y a actualizar su modelo socialista. ¿Cómo se están desarrollando estas transformaciones, embajador? ¿Qué riesgos y qué oportunidades entrañan? O lo que es lo mismo, ¿hacia dónde se dirige Cuba en estos momentos? Cuba se dirige a mejorar su socialismo, a hacerlo sostenible económicamente, perdurable y hacerlo mejor, con el propósito siempre de resolver y satisfacer las necesidades esenciales de nuestro pueblo, garantizar las conquistas de la revolución por las cuales el pueblo defiende a su revolución. O sea, este proceso de ninguna manera podría significar abandonar esas conquistas, porque perdería entonces la revolución todo su sustento popular, sus bases. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de tratar de adaptarnos a las circunstancias del mundo de hoy, de la crisis global del capitalismo, seguir luchando contra el bloqueo económico, que de eso podemos hablar también, y en esas condiciones tratar de corregir aquello que haya que corregir en nuestra práctica del sistema económico y poder avanzar. Ciertamente, como ustedes conocen, se hizo un proceso muy importante para llegar en el Congreso del Partido a la aprobación de los lineamientos de la política económica y social, que significan la hoja de ruta, la estrategia de nuestro desarrollo económico para los próximos años, donde no se pretende de ninguna manera, todo lo contrario, abandonar el socialismo, sino perseverar en nuestro socialismo y hacerlo más eficiente. Nosotros teníamos, digamos, prácticas que respondían a otro momento histórico, algunas gratuidades que hoy serían insostenibles mantener, algunos modos de hacer las cosas que hoy también habrían que cambiar. Y además de eso, nosotros hemos llegado en las condiciones de la madurez que tiene hoy la revolución al entendido de que con la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción pueden coexistir otras formas de gestión no estatal, sobre todo a nivel de las cooperativas, que es la que más nos interesa promocionar en este caso, pero también otro tipo de emprendimiento individual, siempre y cuando seamos capaces de no permitir la concentración de la riqueza, que desvirtuaría nuestro sistema de justicia social, de igualdad, etcétera, etcétera, pero no está reñido con el socialismo, que puedan, digamos, coexistir esas otras formas de gestiones no estatal con apoyo incluso del Estado
y que esas otras formas permitan al Estado liberarse de actividades secundarias en las cuales hoy gasta recursos, personal, tiempo, energía, y concentrarse en lo fundamental, en lo que realmente decide los destinos de nuestra nación. Por lo tanto, hicimos un proceso de consulta, discutimos hasta la saciedad los proyectos de alineamiento, aquellos que las comisiones que los gubernamentales que lo elaboraron presentamos en las discusiones con el pueblo, fueron cambiados casi en un 60% y resultaron en muchos casos otros o reformados o con otra visión, cuestiones que el gobierno planteaba que consideraba que podían eliminarse, el pueblo dijo que no y no se elimina. Y entonces así, con este gran respaldo popular, se llega al 6º Congreso del partido, que se dedica enteramente a la aprobación, discusión y aprobación de estos lineamientos. Y es lo que tenemos hoy, y ya está en proceso de implementación aceleradamente, como dice el compañero Raúl, sin pausa, pero sin prisa, porque nosotros tampoco podemos darnos el lujo de equivocarnos, entre otras razones, porque tenemos un vecino del norte que trata siempre de aprovechar cualquier equivocación que podamos tener. Entonces, lo que yo te podría decir es que eso marcha bien, genera expectativas positivas en nuestra población, refleja los intereses de nuestro pueblo. No conozco yo que para definir lo que en otros países se define en los conciliábulos del partido gobernante, por ejemplo, se haya definido como nosotros en las grandes calles de Cuba, en la consulta popular con todo nuestro pueblo de la forma más masiva posible. Eso marcha bien, depende ahora de nosotros, por supuesto, de que podamos llevarlo adelante, y aquello que por el camino haya que corregir también lo corregiremos, si la práctica nos demuestra que hay otra manera de hacerlo mejor. Obviamente, si nosotros no tuviéramos el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba, las cosas serían mucho más fáciles para Cuba. La implementación de estos mismos lineamientos, nosotros podríamos hacer muchas cosas, pudiéramos acceder a más recursos para hacer más cosas en favor de nuestra población, como es la voluntad siempre de nuestro gobierno, pero nosotros tenemos que hacer todo esto en condiciones muy difíciles. Ningún pueblo ha sufrido durante más de 50 años semejante cerco comercial, económico, financiero, ni una política de hostilidad de la primera potencia mundial de esa naturaleza tan agresiva contra nuestro país, con el propósito, como ustedes saben, que es el propósito de la política del bloqueo yanqui, de rendirnos por hambre, por enfermedad, lo cual califica en el derecho internacional como un delito de genocidio. Hace más de 20 ocasiones, por 21 ocasiones, vamos a presentar el próximo día 13 de noviembre la resolución que en estos últimos 20 años he estado presentando de Cuba, que llama o exige el levantamiento incondicional inmediato del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo, y que en las sucesivas votaciones de todos estos años, ustedes saben, ha concitado cada vez más el apoyo abrumador de los países que integran las Naciones Unidas, de la opinión pública internacional, y que el gobierno de Estados Unidos desoye soberbiamente, a pesar de que se queda aislado con algún satélite ahí que lo apoya, pero en una minoría, en una total orfandad, en un total aislamiento en ese tema. Este año, en la Asamblea General, 48 jefes de Estado han hablado explícitamente en sus intervenciones sobre diversos temas del acontecer mundial, de la necesidad y de la urgencia de levantar incondicionalmente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo cual coloca al tema en el quinto en importancia dentro de los grandes temas que se han discutido en Naciones Unidas, para que ustedes vean cómo es. Nosotros estamos convencidos que el próximo día 13 vamos a recibir una vez más el respaldo casi unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y bueno, continuaremos nuestra denuncia, denunciando este acto cruel, inhumano del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, a pesar de lo cual hemos llegado hasta aquí y seguiremos. Pero obviamente, si no existiera esa circunstancia,
nosotros estaríamos en mejores condiciones. Hoy se puede decir de avanzar, hoy se puede decir que lo que impide realmente el proceso de despegue, de desarrollo económico de la nación cubana es el bloqueo de Estados Unidos, el bloqueo económico, financiero y comercial, que no es una ficción, que lejos, a pesar de las expectativas que se generaron con el presidente Obama a principio de su mandato, lejos de aflojarse, lo que se ha hecho es recrudecerse, sobre todo en el aspecto de la persecución a nuestras operaciones financieras de comercio exterior, internacionales, haciéndolo la vida difícil realmente y teniendo que gastar los recursos que prácticamente no tenemos en un esfuerzo extraordinario de nuestro país para poder, resolver las cosas esenciales de nuestra población. Más o menos. Pudiera hablar mucho de ese tema, pero... Bueno, en paralelo a la realidad de la isla, el movimiento de solidaridad con Cuba aquí en el Estado español también ha evolucionado, tanto en sus fines como en sus acciones. A mí me gustaría preguntarle, embajadora, cuáles son, a su juicio, los principales retos y las tareas más destacadas que nos va a tocar afrontar en los próximos tiempos. Yo creo, y siempre que tengo oportunidad, expreso la profunda gratitud de nuestro pueblo por esa solidaridad permanente de los amigos nuestros en todo el mundo, pero bueno, particularmente aquí en España, que es donde me encuentro trabajando y es la que puedo apreciar directamente. La verdad que en todo el Estado español, a lo largo de toda la geografía del Estado español, hay un potente, vigoroso movimiento de amistad, solidaridad con Cuba, que expresa un cariño secular hacia entre nuestros dos pueblos. Debo decir que es en dos direcciones. También nosotros sentimos un cariño especial por los españoles, por todos los pueblos de España, y lo demostramos ya en circunstancias dramáticas de otras épocas. Cuba fue, por ejemplo, el país que más voluntario envió aquí a defender la República, si todos recordamos aquella grande batalla. Y nosotros agradecemos inmensamente eso. Sé que vamos a continuar teniendo el apoyo de la primera prioridad de la lucha de nuestro pueblo, que es la batalla contra el bloqueo, porque estamos convencidos que con nuestro esfuerzo, con nuestra resistencia y con la solidaridad internacional, nosotros vamos a derrotar un día esa política de Estados Unidos. Estados Unidos se verá obligado a razonar y a darse cuenta que es una política que no solo es cruel e inhumana, sino que no da ningún resultado y que no ha conseguido el resultado, y es un total fracaso, y por lo tanto tendrá que levantarla y pasar a una etapa nueva, diferente, de una relación normal, que es lo que queremos, de vecindad. Ellos consiguen tener relaciones con países que son de un sentimiento político o que expresan una práctica política parecida al que tiene Cuba. Ellos tienen relaciones con China, país comunista, de partido comunista, tiene relación con Vietnam, y nos parece muy bien que así sea. No consiguen tenerla con nosotros, que estamos tan cerca. Ya se sabe que por el lobby de los cubanos, de origen cubano, extremistas de Miami, la mafia terrorista, que es un sector minoritario y cada vez más minoritario. Hay dentro de los propios Estados Unidos muchas personas que hoy, de diferentes sectores, sector económico, comercial, político incluso, y hasta en la propia comunidad de origen cubano, que ya están cada vez más reacios a que se mantenga esta política, porque se dan cuenta que no tiene sentido, que lo normal sería que Cuba y Estados Unidos pudieran tener una política con sus diferencias de buena vecindad, que ayudara a preservar la paz, de comercio, de relaciones normales, de mutuo beneficio, que nosotros incluso le hemos propuesto. Nosotros a Estados Unidos, sin exigirle nada a cambio, le hemos propuesto avanzar, por ejemplo, en determinados acuerdos o en cooperaciones puntuales, aunque fuera eso, en temas de mucha importancia, que deben ser sobre todo de importancia para Estados Unidos, como por ejemplo en la lucha contra el tráfico de drogas. Cuba, como ustedes saben, Cuba no tiene un problema de droga, pero está en la ruta de la droga que va de América del Sur, gracias a la demanda que generan los grandes mercados consumidores de droga, especialmente Estados Unidos. Y eso es un problema sobre todo para la juventud norteamericana. Nosotros le hemos dicho al gobierno de Estados Unidos, estamos dispuestos a avanzar en una cooperación para luchar contra eso. Le hemos dicho, estamos dispuestos a avanzar en algún tipo de cooperación para luchar contra la trata de personas, contra el tráfico de personas. Le hemos dicho, estamos dispuestos a avanzar en algún tipo de cooperación, un tema que para ellos dicen que es fundamental para ellos, como es la lucha contra el terrorismo. Entonces estaríamos en disposición, lo hemos expresado varias veces, no lo han querido aceptar,
porque de alguna manera sentarse, avanzar en un acuerdo de cooperación con nosotros, expresaría un reconocimiento al gobierno cubano que no quieren asumir. Entonces, pero además le hemos dicho más, le hemos dicho, estamos dispuestos, eso lo ha dicho el compañero Raúl, estamos dispuestos a sentarnos a discutir todas nuestras diferencias, todas, con una sola condición, que no haya condición, que nos tratemos de igual y que se respete la soberanía de Cuba y que se respete la dignidad de Cuba. Sobre esa base estamos dispuestos a discutir cualquier problema. Yo sé que el movimiento de solidaridad con Cuba va a continuar acompañándonos en ese reclamo, en esa lucha contra el bloqueo. Otra tarea que el movimiento de solidaridad ha acogido como suya y que a nosotros nos llena de alegría es la lucha por el reclamo por la libertad de los 5 héroes cubanos prisioneros en las mazmorras yanquis, injustamente condenados a largas cadenas de prisión, como ustedes conocen, un proceso totalmente amañado que cada día se descubren nuevas cosas. Recientemente se descubrió que el gobierno norteamericano pagó periodistas, órganos de prensa, para crear un ambiente hostil, prácticamente de intimidación sobre el jurado que iba a actuar en ese juicio. Es una situación de histeria que necesariamente tenía que influir en un juicio. Por eso nosotros defendíamos que Miami no era una ciudad, ni mucho menos, para garantizar una neutralidad, el debido proceso en ese juicio contra Cuba. Y ahí se cometieron todas las violaciones que se puedan cometer en un proceso judicial, se han cometido en el juicio con los 5 compañeros nuestros, reconocidos incluso por órganos importantes de Naciones Unidas u organizaciones internacionales, hasta Amnistía Internacional, que no suele ser cariñosa con Cuba, ni mucho menos, ha reconocido que cuando menos hubo irregularidades en ese proceso y que sería recomendable que se realizara de nuevo. Hay más de 10 premios Nobel, jefes de Estado, parlamentos que han aprobado mociones en favor de la liberación de los 5 héroes y pidiéndole al presidente de Estados Unidos que ejerza las facultades y las prerrogativas que tiene de liberarlo, que es lo que debiera hacer, o por lo menos de ordenar un nuevo juicio, anular aquel y tratar de hacer un proceso que en todo caso le dé crédito a la justicia norteamericana y no lo que han hecho, la chapucería que han hecho, que además del perjuicio moral y hasta físico, nuestros compañeros han sido castigados injustamente en condiciones deplorables. Se les ha impedido a algunos de sus familiares poder visitarlos. Es un caso tremendo, es una vendetta política contra Cuba. A los 5 se ha usado para ejercer la venganza contra Cuba, entre otras cosas porque estos 5 compañeros reflejan lo que es el pueblo de Cuba, que es la resistencia, no claudicar, no aceptar componendas, defender su dignidad, que es la dignidad de nuestro pueblo. Y todos saben que ellos fueron allí a Estados Unidos a preservar, a buscar información que permitiera impedir actos terroristas contra Cuba, como los que durante 50 años desde territorio norteamericano se han financiado y se han realizado contra nuestro país. Y de hecho, y de paso también, preservar vidas de norteamericanos, porque estos grupos extremistas lo que hacen es tratar de crear situaciones límites de conflicto que provoquen un encontronazo entre nuestros dos gobiernos, entre nuestros dos países. ¿Y es usted optimista con respecto a una posible liberación en un plazo relativamente cercano? Los cubanos nunca somos pesimistas. Si fuéramos pesimistas nos hubiéramos rendido ya. Y la historia de nuestra revolución demuestra que nosotros tenemos un profundo optimismo en nuestro pueblo, en nuestras ideas, en la justeza de nuestros reclamos. Por lo tanto, vamos a seguir perseverando en eso, vamos a seguir reclamando, es una de las prioridades de nuestro pueblo. ¿Recuerdan el niño Elian? El pueblo de Cuba no se rindió en su justo reclamo de apoyar al padre de Elian para recuperar a su hijo, que era lo justo. Y conseguimos en aquella oportunidad derribar el muro de silencio que inicialmente se logró, inclusive ganarnos a la opinión pública norteamericana para forzar al gobierno de ese país a que adoptara la única decisión posible, que era rescatar a ese niño y devolverlo a su padre. No había otra opción. Nosotros vamos a continuar con esta batalla por todas las vías a nuestro alcance. Y si estuvieran ya agotadas las vías jurídicas, pues continuaremos una batalla política que concita hoy cada vez
más apoyo, como te decía, de la comunidad internacional también, y mucho apoyo de aquí en el Estado español, que donde hay un comité por la liberación de los 5 a nivel del Estado español, hay otro en Madrid, hay otras organizaciones. Yo me he quedado maravillado porque cuando veo que algún parlamento, algún local, algún ayuntamiento aprueba una moción por la liberación de los 5 cubanos prisioneros en Estados Unidos, que a pesar de que pueda ser en un lugar muy pequeño, tiene el enorme valor de que se sabe que allí, en ese lugarcito donde a lo mejor hay otras prioridades para los pobladores de ese país, los representantes de esos pobladores, bueno, consiguen hacer aprobar algo que es de justicia internacional. Desde luego que sí. Hemos hablado, embajador, del movimiento de solidaridad en el Estado español con Cuba. Vamos a hablar, si le parece ahora, de las relaciones que existen a nivel diplomático. ¿Cómo son actualmente las relaciones entre España y la República de Cuba? Bueno, yo diría que las relaciones son normales. Se ha recuperado el intercambio económico comercial paulatinamente. En 2008 tuvimos un momento bueno, después en el 2009 bajó como consecuencia de la crisis aquí, de nuestros problemas allá, con los fenómenos climatológicos de 2008, y ahora paulatinamente se ha empezado a crecer nuevamente y nos vamos acercando, digamos, a una cifra relativamente importante. Intercambio comercial anda por los 800 millones, un poco más, y espero que esa tendencia continúe. A nivel de la cooperación económica, bueno, nosotros comprendemos que hay un momento ahora donde se reducen las posibilidades de España, que ha sido ciertamente en periodo anterior un país que ha favorecido, digamos, la cooperación al desarrollo con fondos gubernamentales a través de la Agencia de Cooperación. Bueno, ahora no es el mejor momento quizás para eso, pero siempre ha existido una historia cálida, yo diría, y profunda de cooperación, incluso de cooperación descentralizada también, de los ayuntamientos con respecto a Cuba, ¿no? De darnos una mano en muchas cosas que nos fueron necesarias en determinadas circunstancias. A nivel político existe diálogo. Yo diría que estamos en una situación normal. Siempre las cosas pueden ser mejor, por supuesto. Nuestra voluntad, que es lo que yo puedo expresar, nuestra voluntad es tener relaciones constructivas con España y mutuamente beneficiosas en todos aquellos terrenos donde sea posible, respetando principios que son sagrados para nosotros y supongo que para España también, como son la no intervención en los asuntos internos de cada país, el respeto a la dignidad y la independencia de cada país, a la soberanía de cada país, bueno, y la no injerencia. Algo que todavía no se está cumpliendo, ¿no? Porque a nivel europeo por lo menos se mantiene la posición común, ¿no? Sí, la posición común europea, como ustedes saben, fue obra y gracia, o por lo menos dinamizada, propuesta, estimulada por un gobierno anterior de España, el gobierno de Aznar. Y es una posición que Cuba nunca ha aceptado por considerarla totalmente injerencista en nuestros asuntos internos, hipócrita, que establece condiciones que son inaceptables para nuestro país, etc. Europa consigue tener, digamos, acuerdos de cooperación, por ejemplo, con casi todos los países del mundo, con países que tienen un solo partido y con otros que no tienen ningún partido. Pero bueno, son países con los que tienen intereses, a lo mejor son países, algunos de ellos que tienen mucho petróleo, otros que tienen muchos consumidores, en fin. Pero bueno, con Cuba, por esta política sesgada, no hemos conseguido que ¿Ese se tema establezca está estancado o se están estableciendo conversaciones para retirarla? Ese tema depende de Europa. Depende de la voluntad de Europa y nosotros lamentamos que se hayan demorado tanto en todos los análisis que hacen al respecto. Pero bueno, si en algún momento Europa decide tener una política diferente a la que tiene Estados Unidos con Cuba, si Europa decide avanzar en algún acuerdo de cooperación con Cuba, bueno, nosotros, cuando esa decisión sea tomada, la analizaremos constructivamente y
siempre con resguardando nuestra soberanía y respetando nuestra integridad, que son cosas, reitero, que vamos a defender a ultranza. Y si es posible avanzar, avanzaremos. No depende de nosotros, la voluntad de nosotros de tener buenas relaciones con Europa, siempre la hemos expresado sobre esos pilares. Y si Europa quiere, pues que avance. Nosotros analizaremos y reaccionaremos constructivamente a eso. Bueno, pues ya por último, embajador, los próximos días 16, 17... Reitero, para terminarte la idea, que nosotros deseamos buenas, igual que con Europa, buenas relaciones con España. Independientemente del gobierno que esté en estos momentos en el poder, que como se sabe tiene diferencias ideológicas y políticas notables con Cuba. Pero deseamos en primer lugar que se recupere, que puedan resolver los problemas de este país. Porque eso será bueno para el pueblo español, que es un pueblo que sentimos como hermano. Y será bueno también para Cuba, porque permitirá un mayor vínculo, probablemente en sectores de mucho interés. Por lo tanto, nosotros le deseamos al gobierno de España que pueda avanzar en la solución de los importantes problemas y las dificultades como consecuencia de la crisis que tiene hoy en este país. Y deseamos nosotros tener un vínculo, bueno, lo más cordial posible, constructivo, que sea posible sobre la base, reitero, de la no injerencia en los asuntos internos. Eso, que los próximos días 16 y 17 de noviembre se va a celebrar en Cádiz, como usted sabe, la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Cuba es uno de los pocos países que a día de hoy todavía no ha confirmado quién va a ser su representante en este evento. No se sabe aún si va a acudir el presidente Raúl Castro, si lo hará su canciller de Exteriores. Lo cierto es que sí parece claro que una delegación cubana de alto nivel va a participar activamente en las jornadas que de forma paralela se van a llevar a cabo en el marco de esa cumbre alternativa a la hora de los pueblos que se va a llevar a cabo en la capital gaditana. ¿Qué papel está llamada a jugar la Revolución Cubana en este encuentro internacional? Bueno, a ver, nosotros vamos a participar, como siempre hemos hecho, en la cumbre iberoamericana de Cádiz. Nosotros somos parte del espacio iberoamericano desde que se constituyó y siempre hemos dado nuestro aporte humilde, pero bueno, que entendemos ha sido sustancioso en muchos temas, etcétera. Así se ha reconocido en los documentos, en el acervo iberoamericano junto a otros países de la región. Por lo tanto, nosotros no estoy en capacidad hoy de confirmar quién vendrá exactamente al frente de la delegación. Sí puedo decir que Cuba estará adecuadamente representada en la cumbre de Cádiz. Y en la otra cumbre, la cumbre denominada La Hora de los Pueblos, que es otro evento que organizan foros sociales, etcétera, efectivamente hemos sido invitados también, como suele suceder en estos eventos. No es que sea una novedad, siempre que hay una cumbre oficial de esta naturaleza, digamos, los pueblos en los países donde se hacen estos eventos a nivel ya de gobierno, organizan también eventos paralelos, por diferentes razones que no voy a entrar ahora a detallar. Y Cuba ha participado también junto a otros pueblos latinoamericanos, según la invitación que se nos haya hecho. En efecto, hemos sido invitados y también tendremos una participación ahí constructiva para hablar de los problemas que también preocupan a nuestros pueblos, etcétera, las perspectivas, y seguramente que estaremos también. Pues anotamos también en esa agenda de lo que va a ocurrir, lo volvemos a recordar, ¿no? Unos escasos días antes de la cumbre iberoamericana tendrá lugar esa votación en el seno de las Naciones Unidas, donde la política imperial de Estados Unidos pues recibirá otra bofetada diplomática, ¿no? Así mismo. Pues nada, pues con ese último mensaje vamos a poner el punto y final a esta entrevista. Alejandro González, embajador de la República de Cuba en el Estado español, le agradecemos mucho su atención. Sabemos que tiene una agenda muy apretada estos días, por eso nuestra gratitud, nuestro reconocimiento es mucho mayor, que nos haya ayudado a seguir difundiendo aquí en nuestro país la verdad sobre Cuba. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a ustedes y a través de ustedes les envío un saludo a todos nuestros amigos que sé que nos acompañan en las buenas y en las malas. Y siempre podemos contar con todos ustedes, así que seguimos en la batalla. Muy bien, pues seguimos en la batalla.